30 de noviembre de 1939. Es de noche y una niebla fría inunda las calles de Valladolid. José María Escrivá de Balaguer llega a la estación del Campo Grande después de un cansado viaje desde Madrid. Viene solo con una idea: hablar con jóvenes universitarios para transmitirles lo que lleva en el corazón, el espíritu del Opus Dei, obra que por querer divino había fundado 11 años antes, el 2 de octubre de 1928. Le acompaña otro miembro del Opus Dei, uno de los poquísimos que había en aquel momento. Está acostumbrado a viajar con el dinero justo, pero esta vez no tienen lo suficiente para tomar un taxi, de manera que con niebla y frío cargan sus maletas y se dirigen a pie hasta el Hotel Roma, y como no hay sitio, terminan el recorrido nocturno en el Hotel Español. Viajes como este abundan durante los años siguientes. En otra ocasión salieron de Madrid en coche a las 3 de la tarde y no llegaron a Valladolid hasta bien entrada la noche. Eran otros tiempos, con otras carreteras y otros vehículos. Los medios de comunicación son extraordinariamente precarios. Venir de Madrid a Valladolid es una aventura. Las carreteras están muy mal, los pinchazos son muy frecuentes, los trenes funcionan mal, se podría decir que más de la mitad del ferrocarril español está destruido. Franco va a tomar en ese momento la medida de nacionalizar los ferrocarriles para intentar rehacer la operatividad del transporte por ferrocarril, y sin embargo ellos vienen aquí para pasar unas horas, en realidad, dando a conocer el espíritu de la obra a jóvenes vallisoletanos, con un entusiasmo en el que lo que destaca es que no les cabe ninguna duda de la eficacia de lo que vienen a hacer y de que están cumpliendo algo que Dios les pide. Efectivamente, don José María fue hablando con los estudiantes que había llamado y con otros muchos que le presentaban. Eran charlas familiares, informales podríamos decir. Le gustaba conversar a solas con cada uno, y si era posible, al aire libre. Por eso los soportales de la Plaza Mayor son testigos mudos de aquellos paseos. Claro que en invierno el frío y la niebla lo impedían, y entonces se refugiaban en el alojamiento. El Hotel Roma, que todavía existe, el Hotel Español en la calle Pasión, el Hotel Castilla o el Hotel Fernando e Isabel, actual Colegio Mayor Reyes Católicos de la calle Teresa Gil. Todos son puntos de referencia para conocer los primeros pasos del Opus Dei en Valladolid. El padre, como le llamaban sus hijos y tantas otras personas, solía celebrar la Santa Misa en una capilla de la iglesia catedral y también en el santuario de la Gran Promesa y en la iglesia de Santiago. Por supuesto no dejó de visitar a don Antonio García, arzobispo de la diócesis, a quien en todo momento informaba de su apostolado en la ciudad y de quien recibía apoyo y aliento. Pero tampoco dejó de acercarse a Cigales para saludar a Josefa Requejo, una señora en cuya casa se alojaron algunos miembros de la obra durante la Guerra Civil. El beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Cristo convoca a todos a santificarse en la realidad de la vida cotidiana. Por eso el trabajo es también medio de santificación personal y de apostolado
cuando se vive en unión con Jesucristo. El 2 de mayo de 1940 se abría el primer centro de la obra en Valladolid, El Rincón, así llamado por el ángulo que formaba su fachada, aunque otros dicen que también era un rincón por sus reducidas dimensiones y porque al principio se apañaron bien con 6 sillas por todo mobiliario. En junio de ese mismo año, el padre predicaba un retiro espiritual a estudiantes universitarios en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Al final, paseando por la huerta del colegio, junto a la ribera del Pisuerga, vio un águila en una jaula. Se le quedó esta imagen tan grabada que con frecuencia la recordaba en sus predicaciones. En una ocasión vi un águila encerrada en una jaula de hierro. Estaba sucia, medio desplumada, tenía entre sus garras un trozo de carroña. Entonces pensé en lo que sería de mí si abandonara la vocación recibida de Dios. Me dio pena aquel animal solitario, arrojado, que había nacido para subir muy alto y mirar de frente al sol. Del colegio es la anécdota aquella que nuestro padre comenta en un punto de camino del águila que estaba allí arrojada en una gran jaula y que los chavales, yo creo que a lo mejor yo fui uno de aquellos críos, ¿no?, que hacía perrerías al águila, ¿no?, porque cuando no tenía algo que comer, entonces los críos empezamos a dar vueltas alrededor de la jaula, ¿no?, y el águila pues nos iba siguiendo, pero claro, la pobre se quedaba con las ganas de atrapar a algún microbio de los que andaban por allí. Pero lo más importante es que las vocaciones fueron surgiendo en Valladolid. Para eso había venido el padre y por eso rezaba y se mortificaba. Teodoro Ruiz, estudiante de Derecho, es uno de los primeros. Pocos años después, comenzaría la labor de la obra en Colombia. También empezó en aquel país americano el joven médico Ángel Jolín, de familia bien conocida en la ciudad, que pronto fallecería afectado por una enfermedad de la sangre. Ramón Taboada, también vallisoletano, comenzó en Paraguay. Javier de Silió no fue tan lejos y colaboró en los comienzos de Francia y Bélgica. Antonio Moreno es otro de aquella primera época. No pudo ayudar con su trabajo al fundador, pero le apoyó con sus oraciones y sufrimientos, pues al igual que Ángel Jolín, moriría muy joven, en agosto de 1941. Sus restos descansan en el cementerio del Carmen. Entonces nuestro padre era gordo y llevaba manteo. Era en su época de que en aquella época los sacerdotes llevaban manteo y nos explicó, nos dijo quién era y nos explicó lo que iba a ser. Pidió a un hermano mío un mapamundi y nos dijo que la obra tenía que estar en todo el mundo y nos explicó lo que iba a ser la obra, no entonces que estaba él solo de sacerdote y 2 numerarias, sino lo que iba a ser la obra, lo que será la obra dentro de unos años, cómo la veía en el mundo entero. Luego, hacia el año 1946, vendrían las primeras mujeres, también directamente alentadas e impulsadas por el padre, que ya había roturado el campo. Pero el primer centro, situado en la calle Santiago, no se abrió hasta 1964. Una vez más, la labor apostólica se hacía en la calle, en la universidad y en las casas de familias, donde había alguna mujer que había pedido la admisión en la obra, como era el caso de Currús Garijo o de Ana María Nieto. Estas y otras que llegaron en la década de los 50 sabían poco del Opus Dei, pero conocían lo fundamental, la importancia de santificar el trabajo
y las tareas cotidianas. Por eso la primera sede se llenó antes de universitarias que de muebles, porque atraía más el mensaje que el modo de presentarlo. Entonces estado de los pisos estaba aquí dificilísimo. Ya cuando conseguimos el piso, que fue en Antares, en Santiago, en la ciudad de Santiago, pues para las tres que estábamos aquí se nos abrió un mundo, nos parecía que ya habíamos conseguido lo todo. Entonces yo, pues cuando estuve con el padre, se lo dije, padre, ya hemos conseguido un piso en Valladolid. Y fue cuando me dijo eso que decía mucho el padre: no son más importantes las jaulas, los que son importantes son los pájaros. Lo que nos tenéis que hacer es llenarnos la casa esa de pájaros. Y gracias precisamente a que el padre fue hablando con todos, uno a uno, puso los cimientos profundos, bien asentados. Merced a su trabajo y a la fidelidad de los que le siguieron, su primer sucesor, Álvaro del Portillo, pudo encontrarse con cientos de vallisoletanos, hijos suyos, un día de agosto de 1987 en Aldebarán, Simancas. Nuestro padre, hablando de Castilla, le admiraba, le enamoraba esta tierra en general y Valladolid en concreto, en particular. Ya os he dicho que soñaba desde el año 38 con abrir un centro aquí. Y al ver esta tierra de secano, pero que en cuanto hay un poco de agua se convierte en un vergel, decía, pues esto pasará con la gracia de Dios. Si nosotros lo entregamos, Dios dará su gracia, que es el agua que salta hasta la vida eterna, y habrá tantas vocaciones y tantas obras buenas. Y ya aquellos sueños de nuestro padre hace años que se han hecho una realidad. Hoy el Opus Dei en Valladolid, como en tantos sitios de todo el mundo, es un campo cuajado que llega a todos los ambientes. Sus miembros son jóvenes y menos jóvenes, mujeres y hombres, del campo y de la ciudad, de la oficina y del taller, del mundo de la cultura o del deporte. Son ciudadanos que procuran santificar el trabajo ordinario, es decir, trabajar según el Espíritu de Jesucristo, realizar la propia tarea con perfección para dar gloria a Dios y para servir a los demás, y contribuir de este modo a hacer un mundo mejor. Además, muchos de ellos promueven actividades y obras de apostolado que responden a necesidades reales de su entorno familiar o social. A través de estas iniciativas se proporciona también ayuda humana y atención espiritual a numerosas personas que no pertenecen al Opus Dei. Lo que destacaría del mensaje del fundador del Opus Dei es sobre todo la alegría de sentir